¿Cómo se comporta una lámpara cuando voy a encenderla? Si vemos aquí, estamos midiendo la resistencia y obtenemos un valor de 1,3-1,4 ohmios. Aplicando la ley de Ohm, si la lámpara es de 12 voltios dividido 1,4, consumiría aproximadamente 8,57 amperios. Sin embargo, esta es una lámpara de solamente 21 vatios de potencia. Vamos a ver lo que ocurre con el osciloscopio. Hemos colocado una pinza amperimétrica en la entrada de corriente al circuito y vamos a medir la intensidad a ver lo que sucede. Vemos ahí un pico de intensidad cuando conectamos la corriente, debido a que la lámpara se comporta como una resistencia PTC. Ese incremento de corriente es debido a que el filamento está frío, con lo cual el consumo es muy elevado para estabilizarse posteriormente una vez se ha calentado el filamento. Si comprobamos el consumo de intensidad que ha habido en el momento inicial, vemos que ha llegado hasta los 8,41 amperios. Sin embargo, posteriormente ese consumo se ha reducido a tan solo 1,716 amperios, propio de una lámpara de 21 vatios como es esta.